En esta sesión vamos a hacer un breve repaso de las consideraciones estéticas propuestas por una de las intelectuales francesas del siglo XVIII más relevantes, conocida como la Marquesa de Lambert o Madame de Lambert. Como podemos leer en una completísima reseña biográfica aparecida con motivo de su muerte en el Mercurio de Francia, Madame de Lambert había nacido en París en 1647, llegando a vivir hasta los 86 años de edad, falleciendo en 1733. En su educación tuvo sin duda un muy especial papel su madre, de gran cultura y mentalidad abierta, así como por el segundo marido de esta, quien habría inculcado a la joven Anne-Thérèse una grandísima pasión por la literatura. En 1710, ya con 67 años de edad, comenzó a liderar en París un salón literario que alcanzó una grandísima popularidad, cuyas reuniones tendrían lugar en una de las salas que ella había alquilado del Hotel de Nevers en la calle Richelieu, un edificio que aún hoy existe y que vemos en la imagen en una fotografía reciente. Un salón que recibía visitas 2 veces a la semana y por el que pasaron algunos de los más relevantes intelectuales franceses del momento, como Fontenelle, Montesquieu y un larguísimo etcétera. Un salón cuya importancia llegó a ser tal que algunos lo consideraron como la antecámara a la Academia Francesa. Madame de Lambert fue autora de un buen número de obras, entre las que destacan las que vemos en la imagen, escritas entre mediados de los años 20 y hasta su muerte en 1733. Muchos de estos escritos de Lambert fueron traducidos al castellano en 1781 de mano de un interesante personaje, María Cayetana de la Cerda y Vera, condesa de Lalaing, nacida en Badajoz en 1755, y una de las primeras en introducir en España el pensamiento de las ilustradas francesas. Y precisamente, en consideración a esta traductora, he considerado oportuno hacer uso en los textos de Lambert, que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, la traducción al castellano realizada por ella y publicada en Madrid, como digo, en el año 1781. Madame de Lambert es hoy, sin lugar a dudas, una de las figuras principales del siglo XVIII en la reclamación de los derechos de las mujeres y es por tanto una figura esencial en la historia del feminismo. No obstante, escribió, como vemos, también sobre muchos otros temas, sobre la educación, la amistad, la vejez, las riquezas, pero también sobre la cuestión del gusto, de forma particular en ese ensayo breve que tituló Reflexiones sobre el gusto y sobre el que vamos a hacer algunos comentarios. Los debates sobre el gusto eran en aquel momento tema candente en los salones literarios franceses y, como comenta la propia autora, en este párrafo y en el que nos advierte de la siguiente paradoja: todo el mundo habla del gusto, se sabe que el talento del gusto es superior a los otros, se conoce toda la necesidad que hay que tenerle y con todo nada es menos conocido que el gusto. Su opinión en relación a este concepto es desde luego muy clara y concreta. El gusto es el primer movimiento y una especie de instinto que nos arrastra y nos conduce más seguramente que todos los razonamientos. Volveremos sobre esta afirmación más adelante. Y adelantando algo que Kant dirá en su crítica del juicio, escribe de Lambert: a una persona inteligente se le puede atraer a nuestro parecer, pero nunca hay seguridad de atraer una persona sensible a nuestro gusto. No hay prisiones ni hechizos para atraerlos así. Añadiendo, como vemos, que nada se contiene en los gustos y todo viene de la disposición de los órganos y de la relación que se encuentra. Evidentemente aquí de Lambert está anteponiendo la experiencia sensorial ante cualquier tipo de consideración, digamos, de tipo conceptual. El gusto de lo bello, en definitiva, no podría depender de reglas de la belleza a priori, al contrario de lo que, como veremos, defenderán pensadores como Baumgarten, por ejemplo. Y como decía antes, el posicionamiento de Lambert es muy parecido al que defenderá Kant muchas décadas más tarde, cuando éste escriba en su crítica del juicio que no hay ningún argumento empírico para imponer a nadie el juicio de gusto. En efecto, como veremos, para Kant, el juicio de gusto se formula siempre totalmente como un juicio singular de objeto.
Y al igual que para Madame de Longuebert, para Kant será inútil que queramos demostrar la belleza de una obra de arte citando, por ejemplo, a Watteau, a Lessing o a otros críticos o a las reglas por ellos establecidas. En definitiva, el gusto tiene que ver o tendría que ver con una relación directa, con una relación sensorial con los objetos que contemplamos. Para la formulación de este punto, de Lombard se apoyó en esta cita de Pascal que paso a leer y que ella misma incluye en su ensayo. Ahí dice un modelo de gracias y de hermosura que consiste en la conformidad que tenemos con la cosa que nos agrada. Todo lo que está conformado sobre este modelo nos da una sensación agradable, que es lo que se llama gusto. ¿Cuál es este modelo y en qué se ha de conocer? Es lo que se ignora. Es decir, insisto en este punto, el gusto no podría depender de reglas o de cualidades ideales del objeto, sino en una especie de indeterminada y quizá indeterminable conformidad o adecuación entre el objeto y la disposición de nuestros órganos perceptivos, y todo ello de acuerdo a un modelo de belleza que, como dice Pascal, desconocemos. Lo cual no supone, desde luego, que nuestra pensadora caiga en la defensa de un relativismo total en relación al gusto. Por el contrario, habría en Madame de Longuebert la reclamación de una cierta universalidad de gusto, que en su caso dependería de su exactitud. Leemos lo que escribe a este respecto. Hay, no obstante, una exactitud del gusto, como la hay del sentido. La exactitud del gusto juzga de todo lo que se llama gracias, afectos, decencia, finura o flores del espíritu, si me es lícito hablar así. Es un no sé qué de sabio y de hábil, que conoce lo que conviene y sabe tomar en cualquier cosa la medida que se debe guardar. En definitiva, nos dice, como no hay en cada cosa más que una sola verdad, en habiéndola alcanzado se ha adquirido lo seguro y lo fácil. Tampoco hay en cada cosa más que un buen gusto, sin el cual nada puede agradar en cierto grado. La diferencia, sin embargo, que vamos a encontrar entre ella y algunos de los filósofos que desde el empirismo, sobre todo inglés-escocés, como hemos visto, van a defender planteamientos similares, es que para Madame de Longuebert no sería posible instruir en el buen gusto. Y así escribe. Como no se puede dar regla fija, tampoco se puede convencer a los que caen en falta, supuesto que su interior no se los advierte, no se les puede instruir. Este aspecto confiere al gusto en los textos de Lombard la condición de algo, digamos, casi concedido en cierta manera por la propia naturaleza. Y visto todo esto, creo que debemos ahora comenzar la reflexión sobre la definición que nos plantea del término gusto. El gusto, escribe, tiene por objeto lo agradable. El gusto es un no sé qué que se siente y no se puede decir, que atrae y que une íntimamente. En relación a esta expresión, el yo no sé qué, que ella emplea en el texto, creo que conviene que recordemos que se trata de una expresión muy empleada ya en la Francia del momento, sobre todo desde que Dominique Bourg publicara en París en el año 1671 el escrito que vemos en la imagen, Conversaciones o diálogos de Ariste y Eugène, y en el que esa expresión, je ne sais quoi, se empleaba como referencia a todo lo que se resista a la categorización, indicando la posibilidad de un conocimiento, digamos, de lo inefable a través de las operaciones del corazón. Por tanto, con ese no sé qué, se refiere Bourg aquí a ese conocimiento más allá del alcance de la razón y que en cierta forma tendría ecos, pienso, de la teoría de Pascal de la revelación. Es una expresión que aparecerá, como sabemos, luego en Shaftesbury y también en Feijó, quien publicará en 1734 un texto precisamente titulado El no sé qué y que aparece recogido en su Teatro Crítico Universal. En todo caso, creo que no debiéramos olvidar que en el caso español este no sé qué ya aparecía muchos años antes de que lo empleara Bourg en una famosa glosa de San Juan de la Cruz, la titulada Glosa a lo Divino, y que decía así: por toda la hermosura nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura.
Pero regresando de nuevo a Madame de Lombert, tenemos que apuntar que el gusto para ella ha de ser entendido como una combinación de corazón y de entendimiento, afirmando que hasta ahora se ha definido el buen gusto como un uso establecido por las personas del gran mundo culto y espiritual. Aquí evidentemente está cuestionando de Lombert que el gusto sea propiedad o coto privado de los académicos o de los conocedores expertos de los cánones y de las reglas del arte del pasado. Continúa de Lombert. Yo creo que depende de dos cosas, de un afecto muy fino en el corazón y de una gran exactitud en el entendimiento. Asimismo, y para apoyar sus afirmaciones, de Lombert citará frecuentemente a aquellos pensadores que, como Malebranche, habían defendido que las mujeres estaban especialmente dotadas para las cuestiones del gusto. Un autor muy respetable, aquí se está refiriendo obviamente al padre Malebranche, concede al sexo, aquí hay que leer evidentemente al sexo femenino, a las mujeres, todas las gracias de la imaginación. Lo que corresponde al gusto, dice, es de su jurisdicción. Desde luego, a lo largo de sus escritos vemos a una clara defensora de la superioridad de ese entendimiento que viene de la sensibilidad y de la fuerza de la imaginación. Así, partiendo de las críticas, nos dice de los que cuestionaban a las mujeres diciendo que el afecto las domina y las distrae. Lo que afirmará Madame de Lombert es que, por el contrario, el afecto, en su opinión, no perjudica al entendimiento, pues él suministra, nos dirá, nuevos espíritus que iluminan, de modo que las nuevas ideas se presentan más vivas, más limpias y más desenredadas. Para nuestra pensadora, pues es tan posible llegar a la verdad a través del calor de los afectos que a través de la exactitud de los razonamientos. En sus textos vemos que está convencida de que la persuasión del corazón es superior a la del entendimiento. Y por eso sus textos son una aclamación, podemos decir, de lo afectivo y de la sensibilidad. Un solo movimiento del corazón, un afecto, tiene más crédito sobre el alma que todas las sentencias de los filósofos. La sensibilidad socorre al espíritu y sirve a la virtud. Y ya para terminar esta presentación, no olvidemos el compromiso de Lombert en pos de la igualdad y por el reconocimiento de los derechos de la mujer en esta Francia de la primera mitad del siglo XVIII. Un compromiso que tan explícito se hace en este fragmento de su texto, Reflexiones nuevas sobre las mujeres, donde escribe de Lombert: ¿Qué derecho tenéis vosotros para privarnos del estudio de las ciencias y de las bellas artes? Las que se han dedicado a ellas, ¿no las han conseguido en lo sublime y en lo agradable? Si las poesías de ciertas damas tuvieran la circunstancia de la antigüedad, las miraríais con la misma admiración que las obras de los antiguos. Y de hecho quisiera aprovechar este comentario que hemos hecho de la protagonista de esta sesión para hacer también un pequeño homenaje al notabilísimo papel que las mujeres van a tener en el desarrollo de las artes durante el siglo XVIII. A pesar de todas las inmensas dificultades que casi todas tuvieron para acceder a la formación artística. Recordemos, por ejemplo, en el campo de la pintura, por citar uno solo de los ámbitos de la creación, las excelentes obras de Angelica Kauffmann que vemos en la imagen, Vigée Lebrun, o, por ejemplo, la neerlandesa Rachel Ras, especializada en la pintura de naturalezas muertas. Pintoras, todas ellas, que son figuras esenciales del arte de aquel tiempo y que poco a poco van siendo cada vez más reconocidas en el desarrollo, en la evolución de la pintura europea del siglo XVIII.